que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja. Estamos en el segmento de la mesa La García Guerrero. Nos acompaña Mario Soto. Mario, bienvenido. Gracias, Jorge. Marco Nájera, bienvenido. Gracias, Enrique, auditorio. Teníamos una invitada, pero pues no la veo, Mario, como que no nos hicimos bien las señales. Bueno, en su oportunidad le tocará también, ¿no? Vamos a tomarlo ahorita como una experiencia. Tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de planeación estratégica 2021. Normalmente la planeación es algo que hacen las empresas como un ejercicio anual, a corto plazo, lo hacen a mediano plazo 3, 5 años, a largo plazo 10, 20, 30 años, depende del tamaño de la empresa. Van ajustando esta planeación estratégica normalmente en periodos 3 meses, 6 meses, ahorita lo vamos a ver todo esto a detalle, ¿no? Y yo empezaría con Marco. Marco, ¿qué es planeación estratégica? Bueno, como bien lo has dicho, Enrique, es un proceso y aquí cabe la pena referir, es un proceso no en el que, entre comillas, como que adivinamos qué pudiera suceder, sino más bien es un proceso en el que definimos lo que queremos que ocurra, considerando todo lo que está aconteciendo en el entorno, lo que acontece adentro de la empresa, lo que acontece afuera de la empresa, el tipo de impactos que vamos a tener por las decisiones gubernamentales que puedan ocurrir en el periodo que estemos planeando, incluso por lo que podamos anticipar que nuestra competencia está realizando. En ese sentido, la planeación estratégica es el proceso para definir lo que queremos que suceda con nuestro negocio en el periodo en el que esté impactando la planeación. Como bien decías, las empresas muy grandes y en el pasado sobre todo, había planes de 20, 30 años. Sin embargo, desde hace ya más de 10 años, muchas empresas se habían concentrado en planeaciones de 5 años, con los ajustes anuales que correspondían. El año pasado, muchas empresas tomaron dos posturas. O no planeamos para ver qué sucede, o planeamos
para salir este 2020, que era un año inesperado y con cosas que definitivamente no se pudieron haber previsto. Pero ya pasó, ya sucedió, y algunas se quedaron en el camino. Otras, a Dios gracias, y precisamente porque tomaron algunas acciones, están en el 2021. Ya hablaremos un poco de ello. ¿Qué hacer entonces ahora en el 2021 y con cuánto tiempo planear o hacia cuánto tiempo planear? Ok. Mario, estábamos platicando hace corto tiempo de esto. Definir el mercado para ver a dónde vamos y cómo planeamos. Pero el primer punto es definir el mercado. Otros dicen es priorizar, ¿no? Porque vamos a definir lo prioritario, ¿verdad? Que es para, en el orden del día a día, lo que hacemos, qué es lo que más importante para nosotros. Elementos que te van a ayudar a salir de la crisis. Entonces, planeamos ahora para salir de una crisis. Danos tus comentarios sobre este punto, ¿cómo lo ves? Importante lo que mencionas, Enrique, totalmente, ya que en estos momentos, como también lo menciona Marco, priorizar las actividades, la agenda y sobre todo visualizar e identificar cuál es el perfil ideal que tenemos como empresa en el mercado, ver qué productos se les puede brindar a los clientes que ya tenemos, porque ya hemos ganado la confianza. Definitivamente es el mejor cliente, es el que ya tienes, ¿no? Tiene producto A, bueno, pues véndele, ofrécele producto B, producto C. Si estás creando un nuevo producto, ahorita en la pandemia muchas empresas nos dimos a la tarea de hacer alianzas, de obtener nuevos productos, servicios, idear, ajustar, cambiar y demás. Entonces, definitivamente el número uno deberían de ser los propios clientes que ya tenemos y después involucrar a los denominados referenciados, porque también nos acota mucho el tiempo en el mercado cuando le ponemos algún tipo de referencia, algún tipo de condimento en relación a la calidad del producto que ofrece alguna empresa con la cual ya tenemos alguna interacción. ¿Y qué decir de un mercado que ya se ha convertido, está completamente digitalizado, se ha transformado y sobre todo que los tiempos ya están muy, muy acotados? Entonces es un mercado muy versátil, muy cambiante, muy exigente y sobre todo que tiene la posibilidad con un clic de comparar y estamos en este menú de alternativas en donde la calidad y el servicio siguen siendo un común denominador. Bueno, esto nos lleva, Marco, a que la planeación que vivíamos nosotros, o los que sabíamos planear, los que nos enseñaron a planear, era, bueno, vamos planeando, esto se vuelve inamovible, las empresas se juntaban 2, 3 días, todos los directores con los asesores, y tomaban los objetivos, se definían la misión, la visión, los valores, de alguna manera se veía todo lo que podía hacer la empresa y lograr, de acuerdo a su presupuesto, que es algo muy importante, ver el presupuesto, ver el recurso humano, ver el recurso económico y de ahí definir qué podemos lograr. Y eso es lo que hacíamos y se revisaba con la periodicidad que la gente creía conveniente. Normalmente todo el mundo se salía de la planeación estratégica y es otro punto interesante. Y ahora, pues resulta que viene la pandemia y le da un cambio brusco a la planeación. ¿Qué tan brusca es este cambio? Y esa sería mi pregunta, porque hay quien dice, ya no se puede planear un mes, 3 meses, diario. Hay quien te dice 6 meses, si acaso el año. Yo te dijera, de todo esto, danos un comentario. Claro, Enrique, y acabas de tocar puntos bien importantes. El primero es que efectivamente la planeación no puede ser un evento de un fin de semana o de una semana completa.
La planeación estratégica debe ser un proceso que se dispara y se revisa de manera integral, probablemente una vez al año, y digo probablemente, pero luego cada 3 meses tienen que hacerse revisiones y esas revisiones disparan ajustes que incluso cada mes deben de revisarse. Y una de las cosas que efectivamente muchas empresas hacían en el pasado es que tenían un plan y el plan obedecía más al cómo hacerlo respecto del qué hacer, que es el objetivo, a dónde llegar. En una situación como la que estamos viviendo, lo que debemos de tener bien contemplado y después de hacer un análisis real de la circunstancia, que se puede hacer definitivamente, como lo mencionas, con ese grupo de ejecutivos y a veces no solo con los ejecutivos, sino con algunos de los especialistas de las diferentes áreas que participan en estas reuniones, internamente o con algún asesor externo. Y entonces llegar a la conclusión de cuáles sí son los objetivos inamovibles. Pero el objetivo es qué queremos lograr, cómo debemos o podemos lograrlo, son muchas formas y esas son las estrategias. Entonces, prevalece el objetivo, lo que cambia es la estrategia. Y por lo tanto, en un año como el que ya vivimos y particularmente como el que estamos viviendo, amerita hacer revisiones estratégicas, es decir, vemos el objetivo y confirmamos que aquello que habíamos dicho hace 3 meses que era la manera en que lo íbamos a lograr, a lo mejor ya tiene que cambiar y tenemos que ajustarlo. Y entonces los directores generales, los empresarios, más que casarse con, oye, es que tú me dijiste que ibas a hacer un proyecto y que ese proyecto nos iba a dar esto. Si ya el proyecto no es el que nos lo va a dar, cásate con el objetivo. Porque algo que también suele suceder es que las empresas digan, a ver, no estamos alcanzando el objetivo. Entonces, quienes no lo están alcanzando, el área que sea, no voy a etiquetar áreas, pero en todas las áreas nos puede ocurrir. Entonces vamos bajando el objetivo. Más que bajar el objetivo, si lo establecieron de manera, voy a llamar inteligente y no quiero ser peyorativo, es decir, utilizando inteligencia informativa de adentro y de afuera de la empresa, y dijeron, esto es lo que debemos y podemos lograr. Y luego cuando se establecieron las estrategias y los proyectos para lograrlo, no está funcionando, cambia la estrategia, cambia el proyecto, no le bajes el objetivo. ¿Puede ser más complicado? Sí, puede ser más complicado, pero no cambies el objetivo, cambia la estrategia. Bien. Mario dice, bueno, tenemos que escoger una forma de planear, ¿sí? O sea, de todo esto nos lleva la pandemia y todo nos lleva, hay que agarrar una estructura, ver qué vamos a hacer, con qué periodicidad vamos a trabajar, quién va a revisar, porque ese es el otro problema, quién entra a los consejos que van a planear, porque aquí es parte de lo que habíamos hablado en un consejo, ya sería el consultivo, el administrativo, el consejo de la empresa, no sé, alguien tendrá que hacer la planeación, ¿verdad? A lo mejor pues, son puros expertos, pero están gente de la empresa, gente que conozca. Es decir, yo te dijera, primero, tenemos que elegir un formato, después, tenemos que aterrizar todo en papel, porque esto tiene que tener una forma real, no podemos traerlo en la cabeza y nada más estarlo diciendo a los empleados o a la gente que depende de nosotros. Tenemos que fijar tiempo en corto y largo plazo, o sea, o mediano si no nos deja, o largo plazo. Dame algún comentario ahí, Mario. Sí, claro. La planeación estratégica pues empieza obviamente con las definiciones de en dónde se encuentra la empresa, para dónde desea incursionar y en ese origen y en ese objetivo que se trace debe de estar toda la estructura y seguimiento de lo que es una planeación estratégica, como bien lo ha mencionado Marco, en donde se tienen que definir obviamente los principales y dar prioridades de cuáles son esos objetivos. Obviamente
contando con la estructura de la empresa, con la consejería externa y, como tú bien dices, también en el momento propicio de llevar a cabo esta metodología, involucrar lo que corresponda, si es un consejo directivo, como lo acabas de mencionar, Enrique, es decir, en forma interna, si contamos con la suerte de involucrar un consejo consultivo, que es los directivos internos y algunos consejeros externos. Y qué decir si la estructura de la empresa nos da para un consejo de administración, en donde se incorporan los socios y algunos consejeros externos con visiones multidisciplinarias, y es ahí en donde se pueden tomar decisiones. Recordemos que en una organización el consejo de administración está arriba del director general, y de esta manera pues se van confluyendo, se va cocinando, como decimos coloquialmente, cuáles son los targets importantes de la empresa, y en base a ello desarrollar una metodología y una secuencia de procedimientos a corto, mediano y largo plazo, y sobre todo irlos midiendo, ¿no? Como bien dice Marco, trimestralmente hacer, como se dice en las carreras, los checkpoints, ¿no? ¿Cómo vamos? Ajustamos, apretamos, aceleramos, nos detenemos, saltamos, gritamos, ¿qué hacemos, no? Con la estructura interna nos acompañamos de agentes externos, y todo ello para cumplir con ese objetivo. Todas las empresas tienen planeación estratégica, aunque sea en la cabeza, ¿no? Es importante ponerlo en papel, en hoja electrónica, como sea, y darle seguimiento. Es una pauta estratégica empresarial que seguramente nos va a colocar en un mejor estadio, va a ayudarnos a una evolución exitosa y sobre todo competitiva en estos tiempos, que no podemos darnos el lujo de hacer lo que llevamos a cabo hace 2 años o hace 13 meses, porque el mundo cambió y debemos de darnos cuenta. Bueno, habla Mario de que tenemos que evaluar, y tú también, Marco, lo estás diciendo, evaluar. Y yo dijera, primero, ¿qué evaluamos? Porque en la evaluación es todo un punto bien importante, un punto de control bien importante. ¿Quién evalúa? Las estadísticas, los números, lo que está pasando, los resultados de lo que podemos alcanzar. Marcos, danos un poco de luz sobre este asunto. ¿Quién va a ser el que va a evaluar la planeación estratégica? Porque si hay gente que estará preparada, a lo mejor el CEO dice, pues pásenme los estados de finanzas, pásenme los estados de la producción, pásenme los estados de asistencia, la productividad, no sé, lo que quieras decirnos, pero hay alguien que evalúa y que toma decisiones de acuerdo a esa evaluación. ¿Cómo andamos aquí? Bien, y aquí habría que empezar desde la evaluación más importante. Al final de cuentas, y ahorita relataré un poquito de la historia de dónde viene la planeación estratégica, pero la evaluación más objetiva es el estado de resultados. Ahí está tu evaluación más objetiva. Agarras tu estado de resultados y dices, como lo refieren los americanos, ¿qué te dice el bottom line? ¿Qué dice la última línea del estado de resultados? ¿Está dándote el resultado que esperabas o no? Y entonces, una vez que ves esa parte, y para esa parte el financiero es el que va a apoyar al empresario, entonces va subiendo en los renglones del mismo estado de resultados para identificar en dónde está el problema. Y dependiendo de dónde esté el problema, tendrían que tomarse las acciones. Es el primero, más claro, más contundente evaluación del resultado. ¿En dónde debería de empezar para que cuando llegue al estado de resultados las cosas marchen bien? Debería de empezar porque todos los que hicieron planeación estratégica, todos los directores o gerentes o coordinadores o
las piezas clave de aquel microempresario que estén en la empresa, y estoy hablando incluso si son los hijos o son familiares, quien sea, conozcan el modelo de negocio. Porque una cosa es la planeación estratégica, otra cosa es el business plan o el plan de negocio, y otra cosa es el modelo de negocio. ¿Cómo le hacemos en este negocio para que de la nada, con las estrategias que seguimos, atraemos clientes a los que les satisfacemos una necesidad por la cual están dispuestos a pagarnos algo y con ese algo estamos sufragando nuestros gastos y costos y queda un remanente que es la utilidad? Entonces, todos deberían de entender ese modelo de negocio y ese modelo de negocio debe de tener indicadores, indicadores de actividad o de proceso e indicadores de resultados. Entonces, el área de producción debería de entender indicadores muy claros como la productividad que debe dar o como el nivel de desperdicio que está considerado en la fórmula, en el modelo de negocio, o incluso el nivel de, voy a llamarle, de participación de los colaboradores. Hay una, se me olvidó el nombre en español, el yield, es decir, cuál es la proporción que de cada parte que estamos produciendo lleva o debe de llevar horas de los colaboradores. Todos esos indicadores me deben confirmar si estoy dando o no la productividad que debo de dar en mi área, si estoy dando la calidad que debo de dar en mi área, si estoy teniendo los elementos que se han determinado en mi área. Y así cada departamento va revisando. El área de ventas o el área comercial debería de confirmar si sus procesos de mercadotecnia para atraer clientes están atrayéndolos en la proporción que deberían de hacerlo, y luego si los están convirtiendo en la proporción también de prospecto calificado a cliente, y todos esos son numeritos. Y si tienes números en cada uno de tus procesos que miden el proceso y miden el resultado, entonces en teoría el evaluador inicial es el dueño del proceso. Entonces tienes al dueño de la empresa o director general que mide el bottom line y tienes a cada dueño de proceso que mide su resultado. Sin embargo, dentro de las empresas con mayor tamaño pueden tener un equipo de planeación estratégica o un equipo de control interno que lo que hacen es ir a observar esos indicadores como si fueran con el termómetro para checarles la presión, la temperatura, lo que sea, van y checan y van revisando si la tendencia es la correcta. Y si es no la correcta, toman acciones. Entonces, hay al menos 3 etapas de medición. La final, una intermedia que la hace alguien que es ajeno al dueño del proceso y las que se hacen dentro del proceso para asegurar que el mismo está dando el resultado que se buscaba. Ok, ahorita hablaba Mario del cliente. Si tienes un cliente, dices tú, vamos a darle el servicio completo de todo lo que requiera, porque ya lo tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos su confianza, tenemos una garantía en un momento dado nosotros de nuestro trabajo, hay un acuerdo ya de lo que es nuestra relación laboral. Sin embargo, estaba yo leyendo de la nueva planeación 2021 y dice, tienes que buscar dónde le duele al cliente, Mario. O sea, qué dolor, dónde está sufriendo el cliente. Y aquí es un punto muy interesante porque ¿cómo descubrir ese dolor? ¿Cómo descubrir esa parte que trae la piedra en el zapato, que le está apretando la situación, que no alcanza a sacar los costos, que no alcanza a producir, que tiene que recortar gente? Es decir, ¿qué le duele? Y la otra es, ¿qué realmente es lo que está buscando ya en una pandemia? Es decir, son dos preguntas, Mario, parecen muy simples,
pero traen mucha profundidad, ¿no? ¿Qué nos podrías decir aquí? Esto, híjole, le has dado en el clavo, Enrique, porque esto sucede con la situación que estamos viviendo en lo físico con el ser humano, es lo mismo para la empresa. Es decir, ¿cuántos de nosotros tenemos alguna consulta con cualquier especialidad, obviamente no grave, ¿no? Que seguramente estamos postergando? Entonces, quizás es una necesidad, porque regularmente vamos, por poner un ejemplo, ¿no? Al dentista cada 6 meses, profilaxis, ¿no? Limpieza dental. Te aseguro que hay gente que desde que entró la pandemia dicen, yo no voy a ir a un centro de contagio, y yo pues, me aseo bien mis dientes y ahí la postergo. Lo mismo sucede en una empresa. Entonces, como bien dices, ¿qué necesidades tengo? Y mejor todavía, ¿qué me está doliendo? O sea, ¿dónde yo puedo mejorar esa oportunidad que tengo de incrementar? Y esto es dependiendo la situación específica de cada negocio. A lo mejor habrá quien tenga esa dolencia porque está disminuyendo su recepción de clientes, porque algún producto esté en desuso o algún servicio, o porque tenga alguna falla de alguna situación. Bueno, eso le está doliendo, o dicho de otra manera, es un satisfactor que requiere de mayor atención. Es decir, la prioridad en la aplicación de la estrategia amerita o conlleva a que con menos esfuerzo y con un lineamiento estratégico podamos o estemos más cercanos a obtener ese objetivo o esa meta que nos hemos alcanzado. Que a lo mejor en un sensor, en una empresa, pues es una dolencia, ¿no? Como tú bien mencionas. Y todo esto, obviamente que nos los va a dar un esquema de seguimiento de una planeación estratégica, un esquema de seguimiento de consejería directiva estratégica, y obviamente con todo ello, pues tener una base estructurada interna y externa de consejeros y asesores que nos den ese palpitar, porque eh, como siempre decimos, ¿no? Como decían las abuelitas, 3 cabezas pensamos mejor que 2, 2 mejor que una, y bueno, entre más estructurados y más acompañados estemos en forma interna y también en forma externa, son las empresas que vamos a tener una mejor resolución. Y ahorita vemos muchas noticias en el ámbito que es impresionante, ¿no? Hay nuevos multimillonarios en diferentes empresas que a lo mejor hace 13 meses no figuraban en el mercado nacional o internacional, y otras que están ya tienen sus lápidas, como Interjet y algunas otras empresas, y lo menciono porque es información pública que apenas ayer, antier, y se está comentando en estos días, pero de repente vemos que las monedas se han ido al cielo, ¿no? Han tenido un crecimiento del 400%, y así, cada quien en la dimensión que sea, porque no debemos estar en una empresa grandotota, ni multinacional, ni corporativa, como para tomar o esperarse a tomar decisiones. No, no, no. Ahorita es el momento. No hay tiempo que perder. Ok. La pandemia cambia las necesidades. Ok. Dicen que necesitamos pensar de otras formas. Y esas otras formas se llaman innovación, se llaman viabilidad y se llaman deseabilidad. Es decir, Marco, entramos en un nuevo diccionario con la pandemia, ¿no? Entramos innovación, viabilidad y deseabilidad. Platícanos un poquito de esto. Bueno, yo partiría por lo que mencionas, necesitamos pensar distinto, definitivamente. Y muchas empresas en este momento están buscando, incluso antes de la planeación estratégica, guiar con algún tipo de taller a sus ejecutivos a pensar estratégicamente. Porque
cuando nos enfrentamos a una crisis como la que estamos viviendo, la que vimos en el 20, y ahorita mencionaré algo de lo del 20 y el 21, la que vimos en el 20 son tal nivel de presiones que entonces te concentras y solo estás viendo el momento. Entonces necesitamos ayudar a que esto que parece imposible, nada más recordemos que lo imposible, y va a sonar así medio absurdo o simplista, si le quitamos la I y la M, se convierte en posible. Pero ¿qué es la I y la M de ese imposible? Es un impedimento mental. Solo en nuestra cabeza está el hecho de decir, es que esto va a ser complicadísimo, no se puede. Cuando ayudas a que el dueño acepte que participen más en la mesa de pensamiento, de discusión y de decisión, estás contribuyendo a que ese pensamiento tenga otra visibilidad, otro alcance y que puedan entonces aportar información. Incluso decías, ¿cómo detectamos el dolor del cliente? Pues acercándonos al cliente y normalmente, dependiendo del tamaño de la empresa, el personal más operativo, el que está en contacto con el cliente, sabe ese dolor y si no lo estás subiendo a la mesa de discusión, a la mesa de análisis, entonces no estás viendo elementos para que provoquen un cambio en tu pensamiento. Entonces, pensamiento estratégico va a implicar el cómo le hacemos para que a pesar de esta situación, aún así, conquistemos la batalla que corresponda a cada negocio conquistar. Bueno. Y quiero mencionar que esa batalla en el 20 fue terminar el 20. Muchos no terminaron. Así es. Pero si ya estamos en el 21, hay que asegurar no solo la planeación del 21, hay que entender que esta nueva realidad llegó para quedarse. Es decir, aún si tuviéramos la mejor, y tú eres experto en logística y ya nos hablarás de ello, pero aún si tuviéramos la mejor logística para aplicar las vacunas a todo mundo en este año, aún así, eso no garantiza que se acabó el problema. Por lo tanto, deberíamos estar viendo este problema que nos va a durar 2 o 3 años. Y en el Inter van a surgir otros problemas. Y así como nuestra generación y la generación de Mario, nos tocó vivir el tipo de problemas que eran más de índole económico-social, pues ahora lo que estamos viviendo es otra combinación en donde la parte de la salud se mezcla con la parte social y la parte económica. Entonces necesitamos llevar a la planeación el entendimiento de que va a haber muchos colaboradores en sus casas y muchos clientes que no van a querer ir al negocio. Y entonces, entendiendo esos dolores, hay que mezclarlos o hay que ponerlos en la fórmula de la planeación para poder ver, bueno, para poder pensar, para poder ver y para poder asegurar una viabilidad de tus planes estratégicos. Ok. Mario, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de ver el trabajo, nuevas formas de rutina, nuevas formas. Ese es el punto. Y si yo te dijera, si ese es el punto, entonces hay cambios de paradigmas de todo lo que hacemos. O sea, lo que se medía se mide de otra manera, lo que se veía se ve de otra manera, lo que se planea se ve de otra manera y lo que se espera se ve de otra manera. Danos este punto de vista de cambio de paradigmas. La disrupción es el común denominador ahora. Antes nuestras agendas eran previsibles, eran inamovibles, éramos completamente estereotipados, ¿no? Ahora, aunque tengamos agenda, aunque pensemos que vamos a tener ciertas actividades en el día, en la semana, en el mes,
siempre hay factores sorpresa. Entonces, esta innovación, estos cambios, esta disrupción que estamos viviendo actualmente, simplemente podemos ser proveedores de cualquier habitante. Y ahora la clientela son más de 7.500 millones de habitantes. Las plataformas, la logística, las necesidades, la habitualidad. Podemos tomar un curso en cualquier parte, podemos dar una disertación, podemos escuchar, ver un libro, podemos tener grupos empresariales, intercambio de información, consejeros de cualquier parte del mundo. Entonces, ahora sí que estamos en una globalización provocada y auspiciada por una pandemia. Y sí, estamos en tiempos totalmente distintos, pensar diferente, aunque no queramos, estamos pensando diferente, porque como bien se ha dicho aquí, el cliente ya no llega tan fácil, el producto o el servicio ya no, aunque tenga ciertos estándares de calidad, ya no es fácil colocarlos. Entonces, y luego tenemos mucho esnobismo, ¿no? Si lo entrego, si doy mi producto para que alguien llegue y como una estafeta lo entrega al cliente, ¿en dónde queda la utilidad? ¿En dónde queda la rentabilidad? Yo he tenido varios proyectos en este sentido, porque las utilidades se quedaban en diferentes personas, menos en el que estaba creando el producto o el servicio. Entonces, analicemos con todo lo que se ha vertido aquí en este segmento, porque si bien es cierto, las estrategias, la innovación, la disrupción, y no hay que olvidar ni perder de vista que tiene que sonar la caja registradora. Y en qué medida esa rentabilidad me permite a mí innovar, crecer y creer sobre todo en el proyecto y en el modelo de negocio, o cambiarlo o ajustarlo, ¿no? Porque el mundo ha cambiado y somos otros de actuar, de sentir, de creer, de pensar y de idear. Entonces, pues bueno, estamos en sus marcas, listos y fuera, ¿eh? Muy bien. Vamos a segmentar y calendarizar ahora. Es decir, se urge decir periodos, marcar periodos, ponernos más estrictos con los tiempos, pero esto nos lleva a una comunicación. Y aquí es donde me interesa ver tu opinión sobre la planeación estratégica. Tenemos que comunicarnos con la administración de la empresa, ¿sí? Con la gente que opera, con la logística, con la gente que maneja en un momento dado la mercadotecnia, la publicidad, las redes, y ver el presupuesto y volvernos realistas, porque si vamos a caminar sin presupuestos, pues prácticamente estamos soñando, ¿no? Entonces, danos una idea de esta comunicación, de esta segmentación en una ideal planeación estratégica. Bueno, indiscutiblemente que en el momento en el que estás con la apertura de hacer una planeación estratégica que te vaya a funcionar, debes de establecer los mecanismos de comunicación, de retroalimentación y de evaluación. Y la mejor forma que hasta el momento se ha experimentado, y en esa disrupción puede haber otros esquemas, pero la mejor forma de hacerlo es que tengas diferentes tipos de reuniones para que efectivamente en esa periodicidad distinta se vayan reportando diferentes conceptos de tus planes. Y eso implica una comunicación plena entre departamentos, pero una comunicación plena con proveedores, una comunicación plena con clientes, y dependiendo de tu giro o del tamaño de tu empresa, incluso con comunicación con tus competidores. Y cuando digo esto, algunas personas dicen, ¿pero cómo? Pues sí, tú puedes tener comunicación con tus competidores si participas en una cámara o en una asociación en donde puedes estarte dando cuenta qué está pasando con los competidores. Y también, dependiendo de ese tamaño, la comunicación o el acercamiento que tengas con ciertas autoridades de tu industria para darte, o para más bien para enterarte
de lo que está sucediendo. Entonces, la visibilidad, por ahí de marzo, abril del año pasado, justo cuando estaba empezando la pandemia, recuerdo que lanzamos mi primer taller en línea sin costo para empresarios, y lo hice precisamente como una forma de cómo contribuir en el entendido de la parte de cómo se tendría que planear en esta nueva realidad. Y yo les decía varias cosas, pero hay 2 puntos en particular sobre la comunicación. Les decía, tu empresa, pero tú en particular como dueño o como director general, necesitas hacerte visible ante el mercado, porque el mercado no está yendo, como ya Mario y yo lo hemos dicho un par de veces en este programa, el mercado no está yendo a tu negocio. Entonces tú tienes que hacerte visible con el mercado. Y el segundo tema es el modelo de liderazgo que teníamos en el pasado ya no funciona. Por lo tanto, hay que establecer mecanismos, algo a lo que yo le llamo de comunicación colaborativa. Sí es cierto que la comunicación asertiva nos ha funcionado, o a algunas personas les ha funcionado por muchos años, pero tenemos que ir mucho más allá. Hay quien refiere que estamos en este año, en este 21, empezando la época de la empatía. Si no tenemos empatía en nuestra comunicación organizacional hacia el exterior y hacia el interior, y provocar que lo mismo suceda dentro de un área hacia otra área, no vamos a fluir en la velocidad que necesitamos fluir. Okay. Comunicación es hacer común lo tuyo con lo mío para precisamente llegar a conclusiones más rápido y poder avanzar. Mario, rápidamente, pero no me puedo quedar con esta pregunta. Integración a las redes, porque ahora, en teoría, lo importante es entrar a las redes, ¿no? O sea, como somos virtuales, pues métete a todas las redes y métete a las redes que van a tu mercado. Rápidamente, Mario, por favor. Sí, tenemos que identificar cuál es el segmento de nuestra clientela y focalizar muy bien, porque cada red, cada plataforma tiene su hábitat natural. Entonces, si queremos focalizar muy bien cuál es el mercado, tenemos que acompañar de una campaña muy selectiva y muy específica. Esa es mi recomendación. Muy bien. Vamos a cerrar el programa. Tenemos más o menos 20 segundos cada quien. Marco. Recuerda que planear implica que tú definas el futuro que quieres para tu negocio, y definiendo el futuro de tu negocio, estás definiendo también parte de tu futuro. Por lo tanto, la planeación estratégica empieza cuando tú autodeterminas hacer tu propia planeación personal, Mario, que tiene que estar alineada con la planeación de tu negocio. Mario. Planear significa estratégicamente definir para dónde queremos ir y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, planeando y ajustando en el camino es la mejor forma de obtener nuestros objetivos. Muy bien. Yo les voy a decir que yo les dijera, planta tus pies sobre terreno sólido y podrás florecer como un líder. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Enrique, auditorio. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto.
En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.